Muy buenos días de viernes. Qué bien, qué directo tan apetecible tengo hoy. Mientras vais entrando, os cuento que estos directos que les he llamado píldoras, tenemos píldoras de autocuidado y píldoras de conocimiento. Me apetece descubrir, no sé, abrir nuevas puertas y mundos un poquito más desconocidos. Pues abrirlos, ¿no? Y a lo mejor en una de esas puertas que abrimos, a alguna de vosotras, hola Cris, buenos días, a alguna de vosotras descubrir una vía en la que encontrar algo de ayuda, algo de aliento, pero eso, como con puertas un poco más desconocidas, o por lo menos puertas más desconocidas para mí. Hola Cris, Sonia, Nuria, Carola, muy buenos días, chicas. Vamos a entrevistar, tengo una entrevista que me apetece mucho. Porque es una persona a la que aprecio, que está en mi vida de manera personal, pero es una profesional como la copa de un pino, bueno, ella tiene una historia muy bonita, que no vamos a venir a hablar de su historia, pero bueno, ahora os contaré un poco a qué se dedica y qué hace. Y creo que para personas, os digo mamás que estáis aquí, que estáis muy superadas o no muy superadas, pero pasáis rachas como que falta el aliento, ¿no? Que que necesitamos esa calma. O bien que tenéis peques intensitos, que vivís que vuestra vivencia de maternidad es como, ostras, mi hijo no para, o está muy nervioso, o tiene algo de ansiedad, o incluso tiene algún tipo de neurodiversidad en la que le quiero ayudar. ¿Vale? Si estáis ahí, o bien vosotras como mamás, o bien vuestros peques, es interesante que veáis este directo, ¿vale? Porque vamos a encontrar un recurso con el que a lo mejor no estáis contando y que os puede venir muy bien. Hoy hablamos de musicoterapia, ¿vale? Como he puesto en el título. Y bueno, es un campo amplísimo, pero obviamente va a depender mucho de qué rinconcito abarquemos. Como nuestro rinconcito es la crianza y es la maternidad, pues va a ser ahí donde nos vamos a centrar. Y además, como ya veo que se ha incorporado, voy a invitarla para que entre y os la presento. Que esté ella conmigo. Ella se llama Iria, su cuenta es Método Vibria y la tenemos a puntito de entrar. Vamos a abrir esta puerta de... Hola. Aquí estamos. Buenos días, Rocío. Buenos días, Iria. Bienvenida a mi rinconcito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De maravilla. Me oigo de vuelta. ¿Te oyes de vuelta? ¿Por qué será? ¿Qué puede ser? No lo sé. No sé si será... si ellas también lo oirán. Si me lo decís, chicos, la que estáis conectada, yo me oigo como en retorno por tu móvil. A ver, ¿ahora? Ay, parece que menos. Voy a ver si solo lo oigo yo, tiro. Aunque sea... Sí, ¿verdad? Mira, me dicen que sí, Cris. ¿Es algo del sonido? No sé por qué. No sé. A ver. A ver, ahora parece que se ha ido. Estas cosas. Las cosas del directo, Rocío. Porque siempre los haces con este teléfono. Sí. Vale, bueno, como yo, se oye un ruido muy fuerte. Sí, es que es verdad, se oye. Pero a mí cuando hablo... Ruido, sí, ruido. Vale, Iria, vamos a hacer una cosa. Salta y vuelve a entrar, a ver. Vale, venga. Vale, salta y ahora te vuelvo a mandar la invitación. Ok. Ay, ahora bien, espera, no te salgas, espera. Creo que se ha ido. ¿Te ha ido? Sí. Bueno, mejor. ¿Ahí? Pero a ver, es cuando cógelo otra vez. Has cogido el móvil con la mano, cógelo otra vez, por fin. ¿Ahí? Ahora bien. Es algo Pues que venga. rebota. Es que es algo que rebota donde lo colocas o algo, yo creo, Iria, porque ahora bien. Ya está, listo. Venga, pues vamos allá. Qué cosa más rara, ¿verdad? Qué cosa más rara. Ay, Bueno, musicoterapia. Yo le he puesto este título de ahora aquí en el directo. Luego en el cartelito era como si hablábamos de esto, de musicoterapia. Pero he puesto cómo nos puede ayudar, porque aunque vamos a hablar de más cosas, pero me apetece esta parte de cómo nos puede ayudar a nosotras como mamás, ¿no? Y mujeres en general, ¿vale? Pero como mi comunidad es mayoritariamente, estamos inmersas en la maternidad, pues para que podamos ver ahí y cómo podría en un momento dado ayudar a nuestros hijos,
que esta es la parte a lo mejor que más nos puede mover. Entonces, Iria, te voy a presentar. Si me dejo así algo, pues ya tú nos cuentas, ¿vale? Venga. Ella es Iria Rajal, yo la quiero mucho porque Ya. no la he conocido por esto de la musicoterapia, esto vino después, pero es una mujer maravillosa. A nivel profesional, me voy ahí, ella es licenciada en canto lírico. Perteneció en otra vida, en su vida, pero que ahora parece otra, ¿verdad? Porque vamos pasando páginas, a la plantilla titular del Teatro Real de Madrid como cantante de ópera. ¡Wow! Ella es pedagoga musical y musicoterapeuta. Tiene un máster en psicología positiva y es docente universitaria. Y ahora tienes este programa que tienes bajo el método Vibria, que lo estás impartiendo en colegios, atención, de educación especial. Impartes sesiones de musicoterapia con nenes que están dentro del marco de la educación especial. Cierto. Después vamos a hablar de esto. Cuéntanos un poquito si me dejó algo y cómo lo quieres tú complementar. No, bueno, sí, has hecho un resumen rápido de lo que ha sido mi biografía profesional. Vamos a decir que siempre he estado dentro de la música, pero en diferentes enfoques, ¿no? Empecé, bueno, yo siempre yo creo que podríamos hablar desde el mundo prenatal, porque ya mi padre le ponía los cascos a mi madre con bossa nova, con samba, con salsa cubana, o sea, ya esto parte de vientre materno. Y bueno, desde muy pequeñita estudiando música, pues como tantas personas en conservatorios, formándome y bueno, un buen día pues descubrí que me gustaba la ópera y mira que mi casa no es una casa, es una casa muy musical, pero no se escuchaba música clásica. Sin embargo, a mí pues, me llamó mucho la atención el canto lírico y empecé a formarme y llegó un momento pues que me fui a Madrid a la Escuela Superior de Canto, que bueno, está en el centro de Madrid y es una escuela donde los cantantes de ópera se pueden formar en todas aquellas disciplinas que requiere ser un cantante de ópera, escena lírica, idiomas, en fin. Terminé la carrera y pues empecé a foguearme en diferentes escenarios. Después estudié pedagogía musical, pero ya ahí estaba trabajando en el Teatro Real. Hice las pruebas. Las audiciones me cogieron dentro de la plantilla y estuve pues varios años allí realizando pues todas las óperas que estaban programadas en cada temporada. Y ya estando en el Teatro Real, pues de repente un día me pareció curioso descubrir que existía una disciplina que se llamaba musicoterapia. Yo, que encima era curiosa, siempre he sido muy curiosa, me ha llamado mucho la atención el mundo del desarrollo personal, de las terapias. De hecho, yo ya me iba formando, pues que si en acupuntura, que si en kinesiología, que si en terapias de trabajo inconsciente, de creencias limitantes y bloqueantes. Y de repente descubro esas dos palabras que se pueden unir. Yo dije, pues yo no sé qué es esto, porque no lo tenía claro, pero dije, pues mira, me voy a formar en musicoterapia. Y allá que me fui a un instituto, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Madrid, y empecé a estudiar. Y fue pues un enamoramiento a primera vista espectacular lo que me ocurrió y fue como un cambio en el que mi objetivo con la música era, bueno, pues hacia afuera, ¿no? Hacia el público. Hacia un público que además muchas veces ni se veía, era como una nebulosa ahí de 1.700 personas todas las noches, pero había como, yo sentía distancia. Y de repente el descubrir los potenciales de la música como un elemento transformador, volver a jugar con la música y entender cómo la música puede ser terapéutica, ¿no? Y todos los ámbitos de aplicación que podía tener eso, yo dije, wow. Wow. Pues entonces cuéntanos qué es la musicoterapia, en realidad, porque podemos intuirlo o tener una idea preconcebida, pero Sí. igual estamos equivocadas o igual es muy escasa. Que lo entendamos con este lenguaje de pie de calle, ¿cómo nos podríamos entender este tipo de terapia? Bueno, es sencillo. Al final, la musicoterapia es un proceso terapéutico a través de la música.
y de sus 4 elementos, que es el ritmo, melodía, armonía y sonido. Eso sería mi definición rápida y práctica traducida. Luego, por supuesto, hay definiciones mucho más técnicas, pero creo que con esto se entiende. Es decir, es un proceso. Hay hechos puntuales en la música que pueden ser también terapéuticos. Todos hemos escuchado una canción que de repente empatizamos y nos pone ¡pum!, alegres de repente o nos emociona. Eso es puntual. Aquí se trata de perseguir unos objetivos que están Es decir, enmarcados. eso que tú dices no estaría bajo la definición de musicoterapia. Esta sensación de subidón con una canción y nos saca, ¿no?, en un momento dado de esta tristeza o de este estado de ánimo, o a nuestros hijos, ¿no?, cuando les vemos que de repente... Esto no es terapia musical. Es que me ha No, dado un subidón y chimpún. no, no. Eso es un hecho puntual que puede ser también tener su función terapéutica en ese momento, pero en la No es un proceso. musicoterapia es un proceso. Es importantísimo que el profesional esté formado en una universidad. Es importantísimo que ese profesional haya, pues, estudiado, que sepa de lo que se trata, que haya hecho sus prácticas, porque también nos encontramos con un gran intrusismo, ¿no? Y en este país todavía la musicoterapia no está reconocida como profesión. Esa es la lucha del colectivo, ¿no?, de los profesionales de la musicoterapia, que en ello estamos, en que se reconozca. En Portugal, por ejemplo, ya está reconocida, en otros países incluso es un grado universitario. Bueno, aquí se conseguirá, pero todavía estamos en el punto en el que tenemos que hablar de disciplina, aunque yo muchas veces digo que es mi profesión, porque es una profesión. Entonces, bueno, pues se persiguen objetivos dentro de un programa de intervención. La musicoterapia tiene varias aplicaciones, es decir, existe el musicoterapeuta que trabaja en hospitalaria, en geriatría, en psicología y, en mi caso, bueno, también por mi bagaje profesional, descubrí el poder de la música en la educación especial y me pareció que era un lenguaje maravilloso, donde yo podía acceder de una manera fácil, incluso con niños que son preverbales o no verbales, y eso fue muy, muy transformador. Porque, bueno, cuéntanos entonces, estos objetivos, estos beneficios en tu área, que estamos hablando que tú trabajas con niños con necesidades educativas especiales, ¿cuáles son? ¿Qué trabajas, con qué objetivo y cuáles son los beneficios que puedes Vale, obtener? pues yo trabajo en 2 colegios de educación especial con un proyecto que yo creé que está dentro del método Biblia, que se llama Todo es Música. Entonces, este programa es un programa de musicoterapia y pedagogía musical adaptada a chicos con necesidades de apoyo educativo, necesidades especiales. En estos 2 coles, pues tengo todo tipo de casos y lo primero que hay que hacer es una evaluación para saber un poco dónde nos encontramos, con qué caso. Un musicoterapeuta, por lo menos yo, no trabajo con un diagnóstico. A mí el diagnóstico simplemente es una guía. Los musicoterapeutas, a menos que seas médico, seas pediatra y también seas musicoterapeuta o psicólogo, no tenemos esa función, pero sí que es una gran guía. Pero trabajamos con la persona, ¿no? Entonces, se enmarca unos objetivos dentro de un programa de un proyecto de intervención donde estos objetivos se van a colocar en las 4 áreas del desarrollo, que son la interacción social, el área neuromotriz, el área vocal y del lenguaje y el área afectivo-cognitiva. Esas Wow. son las 4 áreas, ¿no? Bueno, hay que descubrir en esas primeras sesiones de evaluación y en el proceso ya no solo qué es lo que la persona necesita mejorar, restaurar, desarrollar, sino también cuáles son sus potenciales, ¿no? Es decir, ¿qué trae esa persona? Porque creo que todos tenemos fortalezas que hay que descubrir y desarrollar, y esa también es un gran objetivo, ¿no? Qué bonito. ¿Qué tienes bueno tú? ¿Cuáles son tus intereses? Vamos a potenciarlos, ¿no? Y en las sesiones lo que se crea es
es una co-creación entre la persona y el profesional. En musicoterapia bueno, nosotros solemos improvisar y cuando hablamos de improvisación en musicoterapia no es hacer una sesión a lo loco a ver qué sale, es tener en cuenta al otro, es tener en cuenta pues, sus necesidades, lo que Claro necesita cada... que no has podido planificar porque la persona que tienes delante la vas a descubrir. Entonces, improvisas según vas descubriendo a quien tienes delante. Sí, improviso en cuanto a que de repente a lo mejor pues llegas un día y esa personita te está diciendo con su lenguaje no verbal o con pistas que te da, pues que está triste ese día o que tiene unas décimas de fiebre y no le apetece hacer una dinámica muy activa, musicoterapia, y a lo mejor hay que entrar por otro canal. Pues Entonces, una pregunta, Iria, tú, dentro de estas necesidades especiales, estás atendiendo niños que están dentro del espectro autista, ¿verdad? mucho. La mayoría. No, no es la mayoría. Yo tengo casos, bueno, de todo tipo, pero sí que el trastorno del espectro autista está muy presente. Sí. Como cuando hablamos de los beneficios, ¿no? Me gustaría hacerlo como muy tangible. Es decir, ¿podrías acercarnos un caso o mezcla de varios de cómo puede llegar un niño a tus terapias y qué beneficios puede adquirir? Y también, como hablabas de proceso, ¿no? La musicoterapia es un proceso. Son procesos que más o menos tienen un mínimo de duración, cada persona es un mundo, sí, no sé, cuéntanos un poco y dónde acaba ese niño, o sea, qué procesos has vivido tú, que no sé, que puedas resaltarnos. Bueno, he vivido procesos ya de todo tipo, pero eh, em, especialmente, ¿no? Con el trastorno del espectro autista pueden pasar cosas muy maravillosas. A mí no me gusta hablar de no verbal, aunque sí que hay casos no verbales, pero también me gusta hablar de preverbales, ¿no? Y tener eso en cuenta, porque he tenido casos, por ejemplo, yo recuerdo una niña que cuando yo entraba a las sesiones creaba mucho rechazo, ¿no? Me hacía saber, no, no te acerques a mi espacio vital, mantente en la distancia, no hablaba, no me hablaba, no se dirigía a mí. ¿Qué edad? Perdona. Pues mira, yo creo que tendría entre 10 11 añitos. Y un buen día, de repente llego al cole y me dice la tutora, me dice, oye, que esta chica habla. Y Mm, está hablando, pero es que no habla, es que canta, es que está cantando todas las canciones de Disney. Claro, puerta de entrada, te dan la pista y a partir de ahí ya la cosa cambió, me abrazaba, se acercaba, ¿no? Entonces también es eso, ¿cuál es tu interés? Voy a buscar cuál es tu interés y voy a intentar comunicarme contigo a través de esa fortaleza que tú tienes, ¿no? qué bonito. Luego hay casos a lo mejor pues de autismo más severo, donde pues directamente se marca, ¿no? La distancia al principio, no me dejan entrar con facilidad, no me dejan acercarme y ahí sí, con el mundo de la vibración, descubrí que había un lenguaje muy importante con ellos. Ya no solo porque en musicoterapia existe la musicoterapia activa, técnicas de musicoterapia activa y técnicas de musicoterapia receptiva, donde la persona solamente va a recibir estímulos, no va a participar, vamos a decirlo así, de una manera activa. Participa, pero de una manera pasiva, recibe estímulos. Y ahí sí que es cierto que a través, sobre todo de mi método, encontré pues un vehículo de entrada maravilloso, sobre todo con los diapasones y, por ejemplo, un caso que recuerdo de un niño que tomó muchísimo interés y un buen día él estaba apartado, pasaban los días, yo decía, bueno, te voy a dejar tu tiempo, voy a respetar tu proceso, ¿no? Porque todos lo tenemos. Y un buen día se acercó y yo tenía un diapasón en la mano y me dijo, pónmelo. Mm. Y yo dije, pónmelo, ha dicho pónmelo. Ya. Y a partir de ahí se pude empezar a trabajar la intersubjetividad primaria y secundaria, ¿no? El tú y el yo. Ponme el diapasón a mí, ahora te lo pongo a ti. ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está la oreja? ¿Dónde está la nariz? El contacto visual, el reflejo de la emoción en la cara, ¿no? En sus facciones. Pasan muchísimas cosas.
Qué bonito, qué trabajo tan bonito tienes, No, Siria, no, qué no. bonito. Yo estoy Eh, bendecida. Sí. una pregunta, bueno, lo has buscado tu camino. Una pregunta. Eh, de alguna manera, desde casa, nosotras como mamás, ¿podemos hacer algo que obviamente no va a ser musicoterapia? Ya estamos hablando que esto tiene que ser un profesional con sus estudios universitarios, ¿eh? Pero dentro de nuestras posibilidades, por ejemplo, aquí hay muchas mamás con nenes neurodiversos, ¿no? Y muchas mamás que no tienen nenes neurodiversos, pero que vivimos la maternidad muy intensa, que son niños muy activos, que ¿crees que podemos hacer algo utilizando la música para ayudarles? ¿Nos podrías dar así un recurso o algo o esto no es posible? A ver, sí, yo, por ejemplo, dentro del método hago formaciones para profesionales y familias, donde en esas Cuéntanos, formaciones, cuéntanos esto que ¿eh? nos interesa, cuéntanos esto que nos interesa un montón. Vale. Estas formaciones obviamente no van a formar a una persona para que sea un profesional de la musicoterapia, porque para eso ya hemos dicho que hay que irse a una universidad, a un centro donde, ¿no?, uno se forme bien. Pero sí que es cierto que lo que he hecho es adaptar recursos musicales sencillos para los cuales no es necesario ni que el profesional ni que la familia sepa música, ¿no? Pero sí que son juegos o dinámicas musicales que lo que pretenden es, dentro de esos objetivos que antes hablásemos, pues que esa familia, esa mamá, ese papá, la abuela, el hermano mayor o el psicólogo o la logopeda o quien sea pueda utilizarlos en un momento puntual. Ejemplo, una rabieta. Anda que no hay rabietas. Típica rabieta, ¿no? De cualquier niño, pues a lo mejor hacemos un trabajo en el que vamos a utilizar percusión y la percusión no es que tengas que tener un tambor en casa, es que lo puedes hacer con un cubo de la ropa dado la vuelta, ¿no? Pero vamos a dejar que elimine, que extraiga de su interior esa ira, eso que le está frustrando, eso que no sabe reconocer, le vamos a ofrecer una herramienta para que suelte, para que descargue y posteriormente vamos a reconducir con otro tipo de dinámica, ¿no? Para calmar lo que ha acontecido e integrar lo que ha acontecido, ¿no? Y favorecer que se le pueda poner un nombre o que se le pueda poner una imagen con un dibujo o lo que pueda salir de ahí. Me Entonces, parece es ofrecer. súper interesante esto, Iria, súper interesante para familia, o sea, para mí, te quiero decir, y yo soy el reflejo de muchas personas que nos pueden ver, ¿no? Porque fíjate, podríamos pensar en un momento dado es que al final el conocer también la herramienta que te traes entre manos y que un profesional te hable de ello y te lo ponga fácil, porque podríamos pensar que a lo mejor en un estado alterado, quizás esa percusión nos puede alterar más, ¿no? Y en lugar, en vez de eso, esto lo hablo yo muchas con las mamás cuando tratamos de hablar calmadamente a un niño que está muy enfadado, ¿no? Y muchas veces es que le hablo calmada y se enfada más. Digo, claro, porque te estás yendo a otra frecuencia, Sí. ¿no? Si es que estoy enfadado, háblame desde ahí, ¿no? Es que sé que estás enfadado y háblame más desde ahí, conecta con mi emoción. Con lo cual, ponerle una música relajante a un niño que está teniendo una explosión emocional o está expresando una frustración, pues obviamente no le va a ayudar. Supongo que será en otro. Entonces, que alguien que sabe de lo que habla, ¿no? Y un profesional como tú nos pueda poner en bandeja a las familias recursos para ayudar a nuestros hijos en determinados procesos, me parece brutal. Yo me apunto, tienes una plaza ocupada en cuanto me hables de fechas y ya si quieres cuando lo tengas definido el siguiente, la siguiente convocatoria, te vienes y nos lo cuentas porque yo quiero ir. Sí, además es algo que me están incluso solicitando en los propios colegios, ¿no? En colegios Súper. para los tutores, para las profes de infantil, para los orientadores, eso también se solicita desde los centros A de nivel formación grupal. de profesorado, clínicas privadas, a lo mejor donde hay una psicóloga o una logopeda y que tienen interés en descubrir de qué se trata, ¿no? Entonces, claro, lo que tú comentabas es muy interesante porque se trata del concepto de la empatía. A nosotros nos pasa cuando tenemos un momento de, ¿no?, pues eso, de tristeza, estamos sosteniendo una tristeza por lo que sea, por la razón que sea, un duelo y viene una amiga y te dice, pero venga mujer, anímate. No, es que no, ojalá.
Es que tengo que mirar esto que me está ocurriendo, no lo puedo obviar, esta emoción que tengo aquí. Entonces, a los niños les pasa lo mismo y la música, quizá también por su componente lúdico, ¿no? Que lo tiene, crea unos procesos de atención. Y ahí es donde hay, bueno, un tip maravilloso, es decir, crear, desarrollar y ampliar esos procesos de atención en un momento dado, ¿no? También es algo muy interesante, que mantengan la atención en esa dinámica y que a través de ahí también puedan interactuar con un grupo. Y eso ocurre. Em, a las mamás, a los papás, a los adultos, también nos ayudas. Yo he podido disfrutarte. Eh, ¿Cuáles son estas experiencias vibrias? A ver, pues bueno, el método, ¿no? En general, el método Vibria es un compendio de toda mi formación y de todas mis experiencias. Yo creé el método recientemente porque dije, bueno, voy a enmarcar todo esto y le voy a dar forma a través de protocolos diferentes. Entonces, el método Vibria tiene como varios apartados. Uno es este del que estábamos hablando, que es la parte de musicoterapia y pedagogía musical en infancia y adolescencia. Y luego está el mundo de los adultos. Obvio que la musicoterapia ahí también tiene una incidencia increíble y unos beneficios maravillosos. Y es algo desconocido, muy desconocido. El método Vibria, el nombre es por la mezcla de vibración y mi nombre Iria, Vibria. Y bueno, surge para ofrecer formaciones también, por supuesto, del mundo del sonido, ese mundo que es desconocido, que se puede contemplar como algo de vanguardia y no lo es porque es tremendamente antiguo, y hablamos de resonancia, de frecuencia y de vibración. Cuando nosotros abrimos la tapa de un piano, un instrumento que todos conocemos, por detrás hay unas cuerdas. Esas cuerdas tienen frecuencias y vibran, pero nosotros solamente vemos las teclas y reconocemos, ¿no? Lo que es la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Conocemos las armonías y las melodías, pero no nos es tan familiar el mundo de la frecuencia, que es la base de esto, ¿no? que conocemos. Entonces, existen una serie de instrumentos que son los cuencos de cristal de cuarzo, los cuencos tibetanos y los diapasones terapéuticos que contienen frecuencias en hercios. Los beneficios son infinitos, porque al final los cuencos de cristal de cuarzo, por ejemplo, son instrumentos que están compuestos de cuarzo puro, que contienen frecuencia y lo que emerge, ¿no? El sonido que emerge es como multidimensional y nos va a crear unos beneficios. Esos beneficios están pues muy encaminados a nuestro bienestar. ¿Por qué? Pues porque trabaja en la actividad eléctrica del cerebro, hace que eso que nos está ocurriendo cada vez más y más, estos estados de automatismo, de ansiedad que llevamos todos, ¿no? Bueno, es muy difícil a veces pasar de quinta a primera, descender esa actividad, ese pensamiento que tenemos, ¿no? Tan loco. Y entonces, a través de estos instrumentos se pretende, ¿no? Acompañar y facilitar este proceso a adultos para que tengan un espacio de bienestar, una pausa en su día a día, donde a través de estas frecuencias descendemos esa actividad del cerebro, donde conectamos y reconocemos cómo estamos en cada momento, donde si emerge alguna emoción hay que sostenerla y mirarla, no mirar para otro lado, mirar lo que está ocurriendo. Incluso muchas veces en estas experiencias Vibria se acercan personas y me dicen, es que yo quería relajarme y es que no me he podido relajar. Digo yo, vale, no te has podido relajar, quizá eso ocurra dentro del proceso más adelante, pero, ojo, ¿qué te ha hecho ver esta sesión? ¿Con qué has conectado? ¿Has conectado a lo mejor con que tienes una mente que no para? Bien, ese es el farito en el camino de tengo la mente a tope, hay que contemplar que esto para mí requiere de vez en cuando bueno, pues un trabajo para seguir adelante, ¿no? Para nuestro día a día.
De hecho, yo que he tenido el placer de asistir a un par de sesiones contigo, es cierto que esto que cuentas muchas veces, ¿no? Sin expectativa. Es genial ir sin expectativa, porque a veces, ay, venga, pues voy a esta experiencia Vibria y así tengo 2 horas de relax y de disfrute y vamos con esta cosa de velas e incienso y una musiquita súper agradable que me relaje, ¿no? Y entonces llegas a esta experiencia y dices, ostras, por ejemplo, así a nivel personal cuento que a mí en la primera experiencia que tuve con Iria, hubo un momento cuando ya yo tuve una sensación muy extraña porque tuve como, yo soy de lágrimas súper fácil. O sea, yo lloro con facilidad y no tengo ningún problema en llorar, ¿no? Es una cosa que no me cuesta. Y me libera y me... Bueno, pues tuve durante prácticamente toda la sesión ganas de llorar, pero no lloraba. Había algo ahí como que estaba en el apunto, ¿sabes? No lloraba. Hasta que te acercaste, yo te sentí porque estaba con los ojos cerrados. Es que no quiero desvelar muchas cosas. Bueno, ¿hiciste algo? No quiero contar. No, no Porque, pasa nada, sí. Sí, ya, creo que en pero... aquel momento, sí, mira, tengo aquí, mira. Aquí Tienes tengo un los... diapasón, no sé si se puede ver bien, ¿no? Y sentí una vibración no sé, como en la boca del estómago, y de repente, ¡buah! Empecé a llorar. Y porque éramos un grupo de gente, ¿no? Y entonces tuve esta cosa un poco de cohibirme y no, si hubiera estado en mi casa en ese momento me hubiera pegado la llorera del siglo, terapéutica seguro, porque esto siempre, siempre es muy terapéutico, pero claro, salí sorprendida, ¿no? Porque pensé, ostras, he tenido toda la sesión además a una persona en la cabeza constantemente, ¿no? A mi padre, que hacía tiempo que no le tenía tanto tiempo en la cabeza. Bueno, me pasaron cosas extrañas y aquello me habló de algo que trabajamos después y que, bueno, es verdad que se abren puertas, ¿no? Que una sesión de estas es como el inicio de un posible camino de trabajo personal y de desbloqueo de algunas cosas que no eres ni consciente que te están ocurriendo. Es Sí. súper recomendable. ¿Tienes alguna convocatoria abierta para estas experiencias de adultos? Bueno, yo las suelo hacer a menudo, por lo menos una vez al mes. La siguiente es el día 30, que es el domingo de la semana que viene, en Lozoya, Sierra En de mi, Madrid. en mi pueblito, chicas, si os animáis, es maravilloso. También nos adelantamos, os chivamos, que Iria y yo estamos preparando algo, Yes. porque las cositas que yo ofrezco y las cositas que ella ofrece, pues juntas pueden ser una experiencia brutal. Así que ya os iremos contando, Sí. pero estamos preparando algo muy bonito y muy sanador. Una pregunta también. Estas experiencias, es que antes de entrar tengo a mi hija malita y le estaba contando, pues voy a entrevistar a Iria tal, y digo, porque mira, yo he estado con ella en una sesión. ¿Te acuerdas un día que me llevé la mía esta de yoga y fui pues era con Iria, a una sesión de musicoterapia y me dijo, "¡Ah! ¿Y por qué no la hace de niños? Ahí te lo lanzo, es una sugerencia de mi hija, ¿eh? Que esta misma propuesta que nos haces a los adultos, ostras, a lo mejor si nos la planteas para los niños tendrías muchas voluntarias, ¿eh? Porque puede ser muy... También, no, sí, puntualmente puede funcionar de maravilla, no te digo que no, claro que sí que puede funcionar. Sí que es cierto que quizá poniéndole la palabra musicoterapia, me gusta que esté enmarcada en algún lugar donde yo pueda tener un proceso, porque es importante atender a lo que salga. Mm, No cerrar el cabo, dejarlo. integrar. Entonces, sí que por supuesto se pueden hacer dinámicas musicales, pero ya no podríamos hablar de musicoterapia porque no habría un proceso, ¿no? Es Pero importante diferenciarlo, ¿no? Porque ahí es donde se puede uno llevar a sesión de musicoterapia, trae a tu hijo, ahí está. sospecha, ¿no? Ahí está. Esa es la razón por la cual yo a estas experiencias que hago con adultos les he puesto ese nombre, experiencia Vibria. Porque es un espacio, un lugar de bienestar, un lugar donde, bueno, pues vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a poner el farito de luz. Por supuesto que pueden salir cosas y, bueno, puntualmente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, bueno, pues venga, vamos a atender a esta necesidad y nos vamos a permitir ese espacio. Bárbaro. Pero luego otra cosa para mí es el trabajo con la infancia, ¿no? Y más si hablamos, bueno, pues necesidades de apoyo educativo.
que requiere plena atención, por lo menos de mi parte, plena atención, estar siempre en un proceso de creación, de recursos, de atenderlos, de estudiar, porque mira, Rocío, si algo he aprendido en este tiempo es que son auténticas guías para mí. Son guías. Yo no tengo hijos, pero todos mis niños me enseñan tanto, me enseñan ellos tanto a mí todos los días, que te ponen a trabajar y a estudiar. O sea, esto no, ellos no te dejan que tú te relajes y te pares. Esto hay que estar siempre indagando en cómo mejorar por aquí, a ver qué puedo hacer. Si este día esto no funcionó, voy a ver otro recurso por el otro lado. O sea, ese es el trabajo, ¿no? Y yo me siento agradecida y bendecida cada día de mi vida por tener la oportunidad de poder trabajar con ellos. Y con los adultos también, porque las sesiones, las experiencias Vibria pasan también cosas maravillosas. Lo que luego te cuenta la gente, yo digo, wow, o sea, por eso nunca sé y nunca se puede decir al principio lo que tú comentabas de la expectativa. Bueno, relajaros porque lo que os va a pasar es esto. No. Muchas veces el sonido, además, tiene una grandísima incidencia en lo que es el movimiento del agua en el cuerpo. Somos un 70% de agua, o un 75, un 80, no sé cuánto, y el sonido moviliza mucho el agua de nuestro cuerpo. Entonces, las emociones están en el agua. Por ejemplo, a nivel propioceptivo, en la estructura ósea, muchas veces ha pasado de personas que me dijeron, oye, pues es que me ha dolido un omóplato, un montón. Y digo yo, ¿te pasó algo en ese omóplato? Sí, hace un tiempo atrás se me rompió en un accidente de tráfico, porque reestructura. A partir de, bueno, pues unas cosas que ya son muy técnicas del mundo de las frecuencias, pero tiene una incidencia impresionante, ¿no? Qué potente. Iria, ¿qué ventanita nos has abierto? Sé que es muy complicado que algo tan rico como lo que tú haces lo podamos resumir y abarcar, y sé que es complicado, pero sí que te agradezco habernoslo puesto fácil, habernoslo ofrecido de esta manera así más simple para que lo podamos entender y para que algunas familias vean ahí una pequeña puerta en la que, bueno, en la que se puede trabajar, en la que a lo mejor sus nenes pueden tener una opción de mejora, un área que trabajar y también una herramienta para los adultos que, ¿por qué no?, podría ayudarnos. Me quedo pendiente, súper pendiente de esa formación para familias y profesionales, porque sí que creo que puede aportarnos muchísimo. No sé si te ha quedado algo que digas, ay, esto no me quería yo ir sin decirlo, o sin, no sé si quieres aportarnos algo más. No, yo solamente me gustaría pues decir mi frase maestra, que es que el sonido y la música llega donde las palabras no pueden llegar y que quizá la musicoterapia en España todavía hay muchas dudas de qué se trata, mucho desconocimiento ante esta materia, pero bueno, yo animo a las personas a que indaguen un poquito en este mundo porque realmente es una herramienta mágica, maravillosa. Y bueno, en mi página web hay mucha información de cada uno de estos apartados que hemos hablado. Y bueno, pues nada, que lo que yo pueda colaborar y ayudar, estaré encantada de responder a dudas, a consultas, y estas formaciones pues irán saliendo a lo largo de este curso. Estoy en continuo siempre, ¿no?, por aquí y por allá, pero las experiencias Vibrias son todos los meses, las hago en Galicia y las hago en Madrid. Y los cursos, pues igualmente. Pues vamos a estar muy pendientes, ya sabéis, cualquier duda, pues podéis acudir a Iria, y me ha encantado tu frase maestra, es preciosa, estoy completamente de acuerdo. Y quizás eso es al final es lo que me pasó, ¿no? Ese día de la experiencia que tuve contigo, era esta cosa de había algo que no le podía poner palabras, de hecho me cuesta explicarlo, y sin embargo, toda esa experiencia hizo que fluyera, ¿no? Y que saliera. No todo pasa por la mente racional, no todo tiene una explicación y no siempre hay una palabra clara para lo que sentimos, ¿no? Y la música yo creo que tiene ese poder movilizador que dices, pero esto que me ha tocado, ¿qué es? Pues es que somos un contenedor de emociones y hay otros lenguajes, ¿no? Hay otros lenguajes y la música es un lenguaje universal y muchas veces no se puede poner una palabra a lo que sentimos.
Pues millones de gracias por acercárnoslo, que nada, que tengas un bonito día. Ha sido un placer, que te veo pronto. Igualmente, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y seguimos creando esto tan chulo que tenemos entre manos y os iremos contando. Que millones de gracias y ha sido un placer charlar contigo, Iria. Y gracias a las personas que han podido conectaros a esta hora tan difícil y que nos veréis después en diferido. Os mandamos a todas un beso también. Exacto. Un abrazo muy fuerte, Rocío. Gracias. Adiós, Gracias bonita. por darme voz. Hasta luego. Adiós. Adiós.